el pecado alimenta la culpa alimenta el miedo. Si empiezo a soltar la idea del pecado, a perdonarla y a liberarla, soltándole el valor, miremos si podemos soltar el valor o darnos cuenta qué tanto valor le doy yo, porque es el valor el que tiene la fuerza. Pero como soy un ser co-creativo, simplemente si suelto el valor, pierde la fuerza. ¿Realmente somos todos pecadores como hemos creído durante tantos años, durante tantas generaciones? Bueno, voy a hablar al menos por mí, lo que yo he creído todo este tiempo. ¿O hay alguna nueva forma de ver esa situación? Y qué lindo, ¿no? Reconocer que más que pecadores, más bien somos santos. Entonces, el curso de milagros como filosofía de vida nos viene a introducir esa nueva idea de la santidad, pero no de los santos que están en los altares o que están allá afuera o que son inalcanzables, sino de la santidad que está en cada uno de nosotros como seres de luz. Pero primero, obviamente, hay que trascender esa idea o superar la idea de pecado. Hoy en Cuánticamente con Katy García me presento. Vamos a hablar acerca del tema de cómo trascender la creencia sobre el pecado o superar la creencia que tenemos sobre el pecado de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros con una maestra maravillosa que está desde Colombia. Bueno, imagínense ustedes que tiene ya más de 30 años con la práctica y el estudio del curso. Ella es Pilar Jaramillo. Hola maestra, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Kate, qué alegría esta invitación, me encanta y gracias por iniciar con esa maravillosa pregunta que estás iniciando. Gracias a ti, maestra. Sí, es interesante porque, bueno, siempre se nos ha dicho, bueno, al menos en mi caso, yo conozco varios, que todos somos pecadores. Y entonces es como al ser pecador, entonces tienes que tener castigo seguro porque obviamente entonces es la mirada de un Dios castigador. Pero realmente será así porque me encanta la filosofía del curso, porque justamente nos viene como a quitar, a desmontar toda esa creencia, ¿no? Con relación al tema del pecado. Así es, la belleza es darnos cuenta, como tú hiciste al principio, preguntarte, ¿será que todos somos pecadores? Ahí empezamos a investigar e indagar, porque la belleza es, nos fue dado algo que se llama campo del discernimiento, para no hacerte preguntas, como tú lo hiciste. Esa belleza del campo del discernimiento, pregunto, ¿será que todos somos pecadores? ¿Será que esto es así? Entonces, inicialmente entra enseguida lo que es la autoindagación y autoinvestigación, porque el pecado, ¿cómo se sostiene? Vamos a mirarlo cómo se sostiene entre todos, que es bien importante. En este instante, unirnos todos juntos en una sola mente. Soy consciente que es el espíritu que nos guía en este momento. Vamos a sentir en el corazón esa experiencia para poder indagar juntos. Cada uno lo hace individualmente, pero tomamos la decisión. Tenemos el poder de tomar la decisión. Entonces voy mirando, ¿qué hay que encierra el pecado? Ya voy con curiosidad. ¿Qué encierra el pecado? Y de pronto me doy cuenta que encierra ataque y defensa. Ah, entonces yo miro. Entonces yo estoy jugando a atacar y a defenderme. Entonces digo, sí, estoy jugando a atacar y a defenderme. Cada vez que alguien me dice algo que me parece que me está acusando, me ataco o me defiendo. Se alimenta de eso el pecado. ¿Y a quién alimentamos con eso del pecado? Vamos a mirarlo. Seguimos mirando. La invitación es a que pongas tu atención en este instante en la conciencia, en el espíritu, en el ser, para que juntos miremos esa enseñanza que nos envía el curso de milagros de forma tan amorosa, no por mi cuenta, porque por mi cuenta estoy en la idea de pecado, no simplemente me uno a abrir una indagación, invito al maestro interior, al espíritu, a la conciencia, como tú lo quieras llamar, y en ese instante entonces voy mirando el pecado se va manifestando a través de ataque y defensa. ¿Y qué alimento? Katy, alimento la culpa. La culpa. La culpa, cuando alimento la culpa,
alimento del miedo. Estamos buscando el amor, la paz, la tranquilidad, la alegría, el ser, pero no somos conscientes de que alimentamos. Entonces tenemos que empezar dándonos cuenta que alimentamos con una especie de locura, como dice el curso, el pecado es locura, estamos metidos en una falsedad de locura, atacándonos los unos a los otros. Si sientes que nuestra única realidad es el espíritu, como lo dice el curso. ¿Cómo sentir esto en ese momentito? ¿Será que nuestra única realidad es el espíritu? ¿Me he confundido con la idea de un cuerpo? ¿Con la idea de pecado? ¿Con la idea de culpa? Cada uno. Porque esto es una indagación. Es un ir adentro con tu intención en este instante de sociedad a preguntarte, ¿para qué alimento el pecado con defensa y ataque? Y una pregunta bellísima. ¿A quién estoy defendiendo? ¿Qué personaje de la personalidad de Pilar estoy defendiendo? Esa pregunta la dejo suelta. Para que tú te la... ¿Qué personaje de, dices tu nombre, estoy defendiendo? Puede ser el miedoso, el rabioso, el inseguro, el que encuentres. Esto es un proceso íntimo. Y nos damos cuenta que tenemos una cantidad de personajes, por eso estamos hablando de que es una locura, imaginarios. Claro. Y ahí vamos y partimos. Maravilloso ese ejercicio, maestra, para comenzar. A ver el personaje que estamos protegiendo en ese caso, el del especialismo, el del victimismo. Recordé también el tema de enfermedad por unas situaciones familiares de pronto que estamos viviendo y entonces es como creernos culpables, ¿no? De pronto también y merecer castigo, creer en que merecemos ese castigo. La enfermedad, Katy, la enfermedad es una búsqueda de la verdad afuera, o sea, en el lugar equivocado. Entonces es importante ser conscientes de eso, porque estamos buscando algo afuera y porque de alguna manera la enfermedad nos va generando también que hay una sensación de culpabilidad. Pero cuando yo me doy cuenta que estoy buscando afuera, puedo hacer un parejo, porque busco afuera la causa de la enfermedad, qué me sucedió, de qué se trató, de qué es aquel que me hizo. Estoy de víctima, pero no me he dado cuenta, ¿sí? Y en la medida que soy consciente de que dejo de buscar afuera, paro, vuelvo y hago el ejercicio, entro dentro de mí, uso la atención, que es un regalo que nos he dado, y me uno a la conciencia, al ser, al maestro, a la mente de luz, para poder mirar, porque en la oscuridad no puedo mirar. Cuando yo me uno y yo puedo mirar, si hay una búsqueda afuera, entonces pido ayuda para que se me enseñe a mirar esto que estoy experimentando como enfermedad. También empiezo a mirarlo y miro si hay culpa, si hay rabia, si acuso al otro, si creo que es por el pasado, porque alguien me hizo, y ahí sí entra muy hermosamente el perdón. Pilar, vamos a comenzar entonces con las preguntas. Tengo aquí a Daniela de España, dice, ¿el pecado es un prejuicio utilizado por la sociedad o las religiones? ¿Cómo cambiar esto para que solo haya amor y no veamos ningún tipo de pecado? Lo primero que tenemos que cambiar, está muy bella tu pregunta y gracias por ella y saludos a España y a todos los que nos estamos viendo y encontrando, somos una sola mente, y así es como lo vamos mirando. Cuando empezamos a decir que el pecado es hay un por, en ese instante estamos generando que puede haber una culpa. Entonces vámonos mucho más adentro de la pregunta, que es bellísimo lo que estás preguntando, para empezar a mirar que en algún momento estoy buscando la causa afuera. Si busco la causa afuera, ya sea en las religiones, en las circunstancias, en lo que me han enseñado, me distraigo y no voy internamente. Lo que tengo que mirar es individualmente si yo experimento sensación de pecado, si yo realmente estoy defendiéndome y atacando para comenzar a sanar en mi mente. Cuando sanas tu mente, sanamos todos. Esa es la belleza y es un servicio.
Porque en este momento del planeta, con lo que está pasando, las circunstancias que están pasando, en este instante simplemente dar cuenta que estamos en esta experiencia para un servicio. ¿Cómo presto el servicio? Introduciendo, internalizando, sanando mi mente, sanando la idea del pecado. Al sanarla, me responsabilizo de mis propios pensamientos. Porque pensamientos son, aquellos son culpables, aquellos son culpables, estos me hicieron, o simplemente yo entro a decir, ¿hay en mí todavía una creencia de pecado? ¿Tengo miedo en el pecado? ¿Será que puedo mirar esto de otra manera? Y ahí vamos a la autoindagación, a la autoinvestigación. Entonces simplemente es empezar a ser consciente que el pecado está en mí, la idea de pecado, un pensamiento de pecado está en mi mente. Tengo que mirar ese pensamiento. Los invito a que lo miremos, cada uno, mirar el pensamiento de pecado, y es muy sencillo. Inmediatamente voy a decir, esta persona me hizo algo, esta persona es culpable, el gobierno es culpable, la situación es culpable, porque yo miro con honestidad, invito a la honestidad, y yo miro en mi mente hay un pensamiento de pecado. Y de ahí arrancamos a profundizar, porque es ahí donde se sana, donde el Espíritu Santo y el curso de milagros nos invita a un entrenamiento mental para poder mirar y de alguna manera usar el perdón en mi mente. Entonces yo perdono el personaje que cree en el pecado. Lo suelto, lo dejo libre, lo entrego al amor. Ese es un buen punto, maestra, que tocaste al principio, porque creemos siempre que como todo está afuera y que yo no soy responsable porque, bueno, de pronto está sucediendo algo en África o lo que es la pandemia, entonces otros son los responsables, pero yo no. Pero todo es mental. Entonces, es una forma como de aportar, primero de asumir la responsabilidad, de revisar en mi mente y luego entonces de poder expandir, ¿no? Eso, ¿Y sabes perdón. ¿Y sabes qué lindo, Katy? Es un acto de amor. Porque aquí no estamos hablando que yo voy a hacer y voy a responsabilizarme, no, es un acto de amor. Estoy tomando un acto de amor, de asumir desde mi ser esa sensación que tengo de pecado, de rabia o de ira. Y el amor se une a ti inmediatamente. El amor te une, o la conciencia se une a ti, o el maestro interior se une a ti, para mirar aquel pensamiento falso, aquello que no es real en ti. Sí es una creencia, y la hemos traído durante millones de años, pero en este momento tú tienes la belleza de decidir hacer ese acto de amor para mirar. Y el acto de amor es que yo asumo la responsabilidad de mis propios pensamientos. Como dijiste tú, Katy, muy amorosamente, no es afuera. Ese paso sí hay que darlo. Es un paso de lo viejo a lo nuevo. Pensando que es afuera, ahora me voy hacia adentro, donde realmente ocurre la liberación, la sanación y la conciencia, donde nos damos cuenta de que hay otra manera de percibir esto. Tengo aquí a Sonia de Venezuela, dice, todos los efectos de las creencias del pecado son contra mí mismo o contra los demás. Todos los efectos del pecado, si en tu mente hay un pensamiento de pecado, simplemente todo está en tu mente. Por eso el perdón opera en tu mente. Deshace la manera de pensar del mundo, deshace la manera de pensar del pecado. Yo soy, Pilar está pensando, tiene un pensamiento de pecado, ese pensamiento se le devuelve a Pilar, como efecto lo siente en el cuerpo. Y lo que vamos a hacer simplemente es hacerlo consciente para aplicar entonces el perdón en ese pensamiento, y eso entonces se suelta. No, los otros no nos pueden hacer nada. Nadie puede hacerte daño, solamente tus propios pensamientos. La invitación es a mirar en un proceso muy hermoso, muy íntimo, muy privado, usando la conciencia, usando el ser interior, donde vamos a ser conscientes de que yo creo que hay un otro que me hace daño, que los efectos son de los otros, pero no soy consciente porque no asumo con amor lo que estoy simplemente pensando. Lo bello es, estamos asumiendo con amor. El amor es el que nos lleva a darnos cuenta y así podemos entonces soltar.
Qué bello. Aquí dice, Pilar dice, ¿por qué esa sensación de alivio cuando perdonas o te perdonan si sabes que según el curso el pecado no existe y que es todo un invento para sentirnos culpables? Sí, voy a responder al revés con la última, la última que ella dice ahí, que ella Ujú. hace la Sentirnos pregunta, culpables. Ajá. y luego, exacto, sentirnos culpables. Es una falsedad el sentirnos culpables y lo tenemos Ujú. que mirar, porque si no lo miramos, simplemente vamos a repetirlo, a repetirlo y a repetirlo. Ujú. Repíteme la primera pregunta. Dice así, ¿por qué esa sensación de alivio cuando perdonas o te perdonan si sabes que según el curso el pecado no existe y que es todo un invento para sentirnos culpables? Bueno, la sensación de alivio es porque el perdón es un efecto del amor y porque somos amor. Cuando estás perdonando, estás amando. Y al amar, te encuentras contigo mismo, no como cuerpo, no como forma, sino como ser. Ujú. Y se siente simplemente porque el perdón deshace la manera de pensar del mundo. Pensamos con locura, pensamos con pecado, pensamos con miedo, pensamos con rabia, con ira. Yo lo llamo sistema de pensamiento de separación. Cuando empezamos a ser conscientes del perdón que nos une, de la alegría que surge, empezamos a ser conscientes de ese pensamiento interno del ser. Y allí empezamos simplemente a mirar todo aquello que hay dentro de mí, asumiendo lo que hay en el pensamiento. El alivio es porque te encuentras en ese instante con un efecto del amor y tú eres amor. En ese instante descansas. Por eso ese regalo del perdón es una belleza porque es el regalo de Dios, que nosotros podemos usarlo o negarlo en nuestra locura. Rafael de Venezuela dice, ¿existe realmente el pecado o está en nuestra mente por la domesticación a la que hemos sido sometidos? Maravillosa pregunta. Sí, está en nuestra mente por la creencia que traemos nosotros mismos. Nadie nos hace nada. Tenemos que ir soltando para tomar el poder. Nadie nos hace nada. Nadie nos domestica. Nadie nos dice, yo elegí experimentarme como un cuerpo. Al experimentarme como un cuerpo, simplemente también elegí el pecado. Y cuando yo soy consciente que yo lo elegí como experiencia, porque soy un ser co-creador y eso nunca se ha perdido, pues también elijo, puedo elegir de nuevo, como dice el curso, ¿sí? Volver a perdonar eso que está en mi mente para dejarlo libre. Y cuando lo dejo libre, hay ese espacio de perdón donde empiezas a encontrarte cada vez más contigo mismo y te das cuenta que la idea de pecado en sí no es real, es un pensamiento falso, pero hay que mirarlo. Camila de Ecuador dice, porque si nada es pecado, sin embargo, escuchamos y decimos que son pecadores tal o cual persona o que viven en pecado. Mira, la percepción es intrínsecamente enjuiciadora. Entonces tenemos que dar juicio y juicio y juicio. Por eso usamos el pecado para dar juicio y juicio y juicio. Si llega un instante en que nosotros no estamos juzgando, un instante en que simplemente estamos siendo conscientes de que el otro, entre comillas, parece ser un cuerpo, una forma, pero yo puedo empezar a sentir que es conciencia, como todos los que están aquí, todos los que nos estamos sintiendo en este momentito como conciencia, somos conciencia. El pecado no tiene ninguna relevancia. Nosotros le damos valor al pecado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en este instante. Vamos simplemente a soltar conscientemente el valor que le estoy dando al pecado. Hazte tú consciente del ejercicio tan sencillo. Suelto el valor que le doy al pecado y elijo paz o elijo el perdón. Perdón, Entendiendo como pecado, Pilar, el juicio que puedo estar haciendo o la creencia o englobado, ¿cómo?
entendiendo como el pecado que alimenta la culpa, ¿sí? Y alimenta Ujú. el miedo. Al perdonar el pecado, no tengo cómo alimentar la culpa. Y si no tengo cómo Ujú. alimentar la culpa, no alimento el ego, porque es que la culpa es la madre del ego. Pero desde el principio, el pecado alimenta la culpa Ujú. alimenta el miedo. Si empiezo a soltar la idea de pecado, a Ujú. perdonarla y a Ujú. liberarla, soltándole el valor, miremos si podemos soltar el valor o darnos cuenta qué tanto valor le doy yo, porque es el valor el que tiene la fuerza. Pero como soy un ser co-creativo, simplemente si suelto el valor, pierde la fuerza. Ujú. Y le pongo, por ejemplo, a la paz, a este instante, a este momento, a esta indagación. Entonces, al Ujú. soltar todo ese peso del pecado, no hay cómo alimentar la culpa. Y entonces, ¿qué pasa con la culpa? Y si no alimento la culpa, que es la madre del miedo, ¿qué pasa con el miedo? O sea que el pecado en sí, si lo miramos bien, trae una enseñanza detrás. Porque Claro. detrás de eso, en el fondo detrás de eso, cuando yo tomo la decisión con mucha valentía de ser consciente, de entrar a ese anillo de miedo, empiezo a mirar qué hay debajo del pecado. Mm. ¿Qué hay adentro del pecado? Nos damos cuenta que si eso se deshace, simplemente eran ídolos que nosotros nos hemos inventado para, entre comillas, comunicarnos. Y desde el ego no nos podemos comunicar nunca, solamente desde el amor. Entonces el ejercicio sería, brevemente, ¿cuál? El ejercicio sería el que les acabo de decir, o sea, simplemente voy hacia adentro, pongo la atención en la conciencia en este momentico, con la pregunta de la persona tan maravillosa, Ujú. y empiezo simplemente a preguntarle y preguntar en mi mente, ¿le estoy dando valor al pecado? Y ahí se necesita la honestidad. Preguntemos, hacemos el espacio. ¿Le estoy Sí. dando valor? ¿Es Ujú. para mí el pecado valioso? ¿Me Sí, genera todavía. importancia? ¿Cuál es la ganancia secundaria de pecar, de insultar al otro y decirle que es culpable? ¿Qué ganancia tengo? Entonces me voy mirando, voy mirando. Ah, sí, yo le doy valor al pecado. ¿Y qué pasa si yo decido en este instante del campo del discernimiento que me fue dado y elijo no darle valor desde internamente desde el ser? No le doy valor al pecado porque le doy valor al amor, de lo viejo a lo nuevo. Pero la decisión la tienes tú. Nadie lo puede hacer por ti. Entonces, las personas que están haciendo el ejercicio tengan algo muy bello en cuenta, el poder que tienen de decidir, que les fue dado desde el amor. ¿Lo Bello. usamos Ujú. para sentir pecado por el valor Ujú. o lo usamos simplemente para soltar el valor que le doy al pecado y dejo que surja la paz? Y ahí vamos caminando. Y en la medida que cada persona vaya generando esta experiencia, nos vamos uniendo y uniendo en ese hilo de luz, en ese hilo de conciencia, donde Ujú. empezamos a ser conscientes que lo que somos es más que un cuerpo. Y me encanta cómo estás tú en este momento de recogida, porque esa es la Ujú. belleza. Nos permitimos recogernos, nos permitimos Ujú. sentir, y empezamos a ser conscientes de que vivimos siendo acompañados, permitidos y amados. Lo permito. Me permito ser acompañada, amada, sostenida. El amor te sostiene. Y entonces aquí es donde está el valor. El valor está en ti, porque eres y ya eres. Ese hijo de Dios como conciencia. Vamos a usar el cuerpo mientras tanto, mientras dure, pero al servicio de lo que acabo de elegir. Y lo hemos usado al servicio del pecado y de la culpa. ¿Quién elige, quién elige soltar esto y perdonarlo y usarlo al servicio del espíritu, del amor? Tú. Imagínate el poder que tienes. Úsalo. Un poder dado. Eres el hijo de Dios. Eres el hijo amado. Eres impecable. Y eres inocente. Y eso lo sientes. Eso lo sabes. Entonces tú dirás en tu corazón si sueltas o no el valor. Si te vas
del pensamiento viejo a lo nuevo. Al nuevo. Solamente estás a una decisión, Katy, no más. Sí, a una decisión. Michelle de Ecuador dice, ¿es real el pecado o quién lo crea? Bueno, creo que ya lo habías respondido. Si quieres agregar algo más. Con esta respuesta que dimos hace un momentico, si no doy valor al pecado, ¿qué se sucede? Yo tengo estas flores aquí y se vuelven y son una planta. Y yo decido no regalar durante 20 días o Se 15 muere. días. Se mueren. Quiere decir, desaparece. Entonces, lo que es transitorio, cambiante, ilusorio, no permanece. Claro. Si nos somos conscientes de que simplemente nace y desaparece, nace y desaparece. La paz es permanente, es ahora, es presente, es. Tú eres inocente, ahora es. El pecado es transitorio, temporal y finito. No es. David de México dice, ¿qué pasaría si no? Bueno, fíjate que también como lo responde, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si no existiera la creencia que existe en el pecado? Mire qué bello. Esa es la misma pregunta porque todos de alguna manera me gusta una cosa que es muy linda que la hace en futuro, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Sí? Pero vamos a ver la pregunta y ver lo siguiente. ¿Qué sucede en este instante si yo suelto el valor del pecado? Me libero. Exacto. Lo experimento. Y cuando lo experimento, me doy cuenta. Porque la teoría, lo que son los conceptos, palabras de palabras, son símbolos de símbolos. Pero la experiencia es la que te Es la que enseña. cuenta. Claro. Es la que es. Entonces, si yo suelto el valor, voy a mirar qué sucede. Y entro y miro como el niño chiquito, como la niña chiquita con curiosidad, ¿qué pasará si yo suelto este valor? Y al momento de soltarlo, tú dijiste, me libero de una, ¿sí? El perdón libera la forma de pensar del mundo. Y cuando me libero, la mente regresa a su estado natural. Que la mente es una, la mente de Dios es una. Y tú eres esa creación de la mente de Dios. Entonces empezamos a dar libre a la mente. Y la mente regresa a su estado natural. Violeta de México dice, ¿cómo eliminar la idea de que existe el pecado? Creo que también es más de lo que ya hemos Es lo respondido. mismo, pero Violeta, muy lindo también porque preguntamos el cómo. Y entonces nos preguntamos en el cómo, porque en el cómo estamos en la búsqueda. Y es un poquito al revés. Es voy hacia adentro, soy consciente de que mis pensamientos me hacen daño, o sea, ya no búsqueda afuera, porque ahí nos perdemos. Gracias por tu pregunta, porque hemos estado preguntando afuera y afuera y afuera, porque el ego te dice busca afuera, busca, Claro. pero no te dice no encuentres. Eso no te dice nunca. Claro. Entonces, cuando soy consciente de que no es afuera, me regreso nuevamente, entro dentro de mí y miro el pensamiento en mi mente. Y es allí donde lo suelto, lo perdono, lo libero. Y ahí empezamos a ser conscientes. Fue experimento, practíquenlo. Excelente. Luisa de México, ¿cuál es la diferencia entre error y pecado? Siempre comparamos desde la percepción, siempre queremos saber si es bueno, si es malo, cuál es la diferencia aquí, cuál es la diferencia de la otra cosa. Siempre lo estamos haciendo. El curso de se llama error en la mente o pensamiento falso. Cuando nos dice pecado es una locura en la que hemos estado metidos, que es un pensamiento falso. Entonces hablaríamos de pensamiento falso. Porque el curso nos dice clarísimo que el pecado es un invento de la mente. Nos inventamos el pecado para simplemente escondernos del Hijo de Dios que somos y para escondernos del amor que somos. Pero en sueños no nos podemos realmente separar, simplemente lo estamos haciendo en sueños. O sea que lo importante es ver, mirar, simplemente una pregunta. ¿Esto que estoy esperando, experimentando en este instante, es ausencia de paz? Y entonces perdono la ausencia de paz, para no dividir y dividir y dividir y dividir, porque el
el pensamiento egoico divide y contrasta. Bueno, malo, bajito, feo, pecado, error, toda esta cantidad de cosas y nos confundimos. Entonces la invitación es hoy, no más búsqueda. Paremos la búsqueda si ustedes lo sienten así. Y nos vamos internamente, como ese niño lo repito, a incursionar, a indagar y a descubrir. Entonces descubro, wow. Maestra, sí, yo imagino, Pilar, que también lo dice porque, claro, en el curso te habla de error y de pecado, entendiendo como pecado toda esa grandiosidad del ego que cree en el castigo y que es algo como que para él, para el ego absoluto, mientras que el error es, eh, permite la corrección, pues esa idea de corregir, de sanar la mente, ¿no? O sea, como que esa posibilidad de entrar, de sanar. Total, porque simplemente estamos en sanar la mente. Acepto Ujú. la sanación de mi mente. Al sanar la mente, el amor nos envía aquello que está listo para ser sanado. Entonces vamos sanando la idea de pecado o la idea de error, porque a la larga no hay medida. Claro, y no existe ninguno tampoco. No existen grados de dificultad en los milagros y no hay grados en las ilusiones. O sea, esta ilusión de pecado no es más grande que la ilusión de error. Son ilusiones, entonces las ponemos en la misma Ujú. o lo ponemos al que le cueste trabajo, errores y ilusiones, puede decirle transitorio. Okay. ¿Sí? Entonces, en ese momentico, esto es, lo ponemos como si fuera lo mismo, si no le damos un nombre distinto y nos confundimos porque le damos un nombre distinto. Le dimos un nombre distinto a nuestro cuerpo, lo llamamos Pilar, lo llamamos Katy, lo llamamos Alberto, lo llamamos Margarita y nos confundimos. Es una forma tan transitoria como las flores, que no Ujú. experimenta muerte, como lo digo en el libro, Katy, acabo de escribir, y simplemente es una forma que como un árbol simplemente pues desaparece. Entonces empezamos a ver que todo lo que vemos pertenece al campo de las ilusiones. Entonces el perdón lo que está perdonando son ilusiones. Bueno, maestra, vamos a cerrar con las preguntas ya para una práctica y me comentas de qué se trata el libro. Lorena de México, el curso dice que el pecado no existe. ¿Cómo entonces puedo saber si algo que yo haga es bueno o malo para mí? Bueno o malo es un juicio. Mm. Bueno o malo es un juicio. Simplemente cuando tú haces algo que consideras bueno y malo, ya en un momento dado lo estás dividiendo. Cuando haces algo simplemente es inconsciente o consciente. ¿En qué sentido? Cuando somos conscientes, Ujú. no hay ninguna necesidad de herir a nadie ni de herirte a ti mismo. Cuando todavía estamos en el inconsciente que hay que sanar, simplemente empezamos a ser inconscientes y perdonamos la inconsciencia. La inconsciencia cuando tenía 3 años, o 5 años, o 10 años. Ujú. Lo que no experimentes paz, simplemente estás en tu mente errada. Sí. Pero también tendemos mucho a criticarnos, a juzgarnos. Esto que hice fue malo, esto que hice fue espantoso y nos damos el látigo todo el tiempo. Nosotros mismos nos encerramos en la culpa. Sino en la medida que vamos despertando y despertando y despertando, simplemente no surge esa dualidad y simplemente salimos de la dualidad. Cuando salimos de la dualidad, estamos encontrando lo que siempre hay internamente en cada uno de nosotros, como ser, como espíritu. Qué Y hermoso. no habría Ujú. necesidad de ataque de ninguna clase, así es chiquitico, porque entonces es bueno o es malo. Entonces estoy atacando poquito o atacando mucho. Como Claro, estoy defendiendo poquito o ganando mucho. No importa el poquito o el poquito, es simplemente claro. para ser consciente de que no hay necesidad de ataque y de defensa. Podríamos hacer Excelente. ahorita un poco sobre el ataque y la defensa. Sí, pero me gustaría que lo dejáramos para el final. Quedan 5 minutos, Pilar. Cuando Pero tú digas, háblanos primero de qué se trata ese libro y qué está haciendo Pilar en estos momentos que podemos ver en sus redes que hemos colocado aquí. gracias, Katy, gracias por tu invitación y a todos ustedes porque vamos juntos en esta experiencia, vamos juntos siendo conscientes. Cuando salió todo este manejo de la pandemia, que yo lo Ujú. llamo retiro, y me puse a observar qué estaba surgiendo. Entonces ya no era el miedito pequeñito
de la persona, el miedo pequeñito de la familia, el pequeño del barrio, el pequeño del país, sino el grande de todo el planeta. Y empieza la muerte a moverse y a moverse y a moverse. Y yo dije, esto tiene que ser visto para ser sanado y no rechazado y no resistido. Entonces me di la tarea de escribir el libro. Se llama La transición de la conciencia cuerpo a la conciencia universo. ¿Qué quiere decir? Es un libro que vamos entrando profundamente a darnos cuenta que ¿Puedes experimentamos repetirlo, Pilar, perdón? la transición La transición de la conciencia cuerpo a la conciencia universo ya está en Amazon, o cualquiera puede escribir en mi página web, ahí está en WhatsApp, me pueden escribir y ahí contestamos. Y de ahí surge un entrenamiento, una invitación a cursar la última asignatura pendiente del ser humano, que es la muerte, que es la cuna de todas las ilusiones. Entonces, el libro es una autoinvestigación, una autoindagación y un autodescubrimiento. Se va llevando al lector para que simplemente practique, 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 y en cada capítulo inicialmente, Katy, hay un QR. Es una aplicación que pone el teléfono, tú lees el QR y te lleva a una reflexión meditativa donde la persona experimenta. Y vamos de alguna manera a internalizar. De alguna manera se van llegando los siguientes capítulos a empezar a ser consciente que el ser como ser no experimenta la muerte. Qué hermoso, bello trabajo, Pilar. Sí, muchísimas gracias por esa extensión. Y a ti. Listo, cerramos con la práctica del ejercicio. Simplemente vamos a cerrar los ojos y lo sentimos. Respira profundo. Hazte consciente de la cadencia de tu respiración. Hazte consciente de todos los que estamos hoy y los que están mañana y los que estarán pasado mañana. Siéntelos, dale la acogida, inclúyelos. No los sientas como cuerpos. Une con tu intención la luz de tu mente, tu chispa de luz, a la mente de Jesús. Jesús nos dice en el curso, tu mente optará por unirse a la mía. Así que te invito a unir tu chispa de luz a la mente de Jesús en este instante. Solo con una decisión. Siente como todos esos hilos de luz se van uniendo, 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 uniendo a esa mente de luz y a esa mente de amor. Como un tejido. Y vamos juntos. Siéntese, vamos juntos. Estás eligiendo recordar. Recordemos amor. Y simplemente vas a decir internamente en tu corazón. Perdono, libero, suelto la idea de pecado en mi mente. Perdono, libero y suelto el pensamiento de pecado en mi mente. Renuncio a ese pensamiento. Y a partir de hoy no le daré valor. Es tu decisión. Eres tú quien da el paso. Eres tú quien elige entre el amor y el miedo. Ya sabes que uno de los dos es real. Así que solo es una decisión y tienes el poder de decidir. Pregúntale a tu corazón. Vamos a quedar unos segundos en silencio, recordando que el silencio es la puerta del alma.
Siente como el silencio interno. Esto va ganando. Ahora profundo en tu corazón. Di internamente, gracias, gracias, gracias. Soy tal como Dios me creó. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Soy tal como Dios me creó. Y cuando estés listo o lista, sin ninguna prisa, simplemente abre tus ojos. Tus ojos. Siente como elegiste unir tu hilo de luz al gran tramado de luz de amor. Lentamente regresa. Hermoso, Pilar. Muchísimas gracias. Gracias por ese regalo de luz. A ti gratitud y a todos que estaremos. Empezamos Amén. el servicio. Así es. Amén. Gracias, Katy. Gracias por esta invitación. Gracias a ti. Bueno, Pilar Jaramillo, maestra practicante de un curso de milagros hace más de 30 años, está desde Colombia, nos estaba hablando acerca de cómo trascender o superar la creencia en el pecado de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Mi nombre es Katy García y bueno, recuerden suscribirse al canal aquí en Cuánticamente y será hasta la próxima. Chao, Pilar.